Señoras y señores, han finalizado los cuartos de final de ida de la UEFA Champions League 2025-2026. Primero, antes que nada, avisarles que moví un poquito la cámara para ver un poquito más en el plano, un poco mejor. Se me ve el escudo, se me ve la pipa de Nike, o sea, quería improvisar un poco y creo que es una mejora. Quizás déjenme en comentarios si a ustedes les gusta más así o si les gusta más como estaba antes. En este video voy a estar probando de esta manera. Pero bueno, en este video vamos a estar hablando obviamente de estos cruces de cuarto de final de ida. Primero tuvimos el martes Real Madrid contra Bayern Múnich, quizás el cruce más histórico de estos cuartos de final y el más histórico que se puede dar a nivel clubes en la competición europea. Y es el partido que justamente ese día martes vi. También a la misma hora jugó el Sporting Club de Lisboa contra el Arsenal, que ese también lo vamos a estar repasando, pero quizás un poco más por arriba, más resumidamente, porque justamente está viendo el otro partido. Y ya el día de hoy, miércoles, esto estoy grabando un miércoles, post partido de Barcelona Atlético de Madrid y del Paris Saint-Germain contra el Liverpool. Un partido lamentable, pero que bueno, también tendrán mi opinión. Y bueno, ya todos conocemos los resultados de los partidos. El Real Madrid perdió 1-2 con el Bayern Múnich, el Sporting perdió también de local, los dos locales perdieron el martes contra el Arsenal 1-0. Luego hoy el Barcelona local también perdió contra el Atlético de Madrid 0-2. Y el Liverpool, el único visitante en esta ida de cuartos que perdió 2-0. Resultados con sorpresas, con algunos resultados que yo me esperaba al menos. Pegué algunas predicciones del ganador, no del resultado directo, pero el ganador sí que he pegado. Y bueno, vamos a repasar un poco cómo fueron estos cuatro partidos, tanto del martes como del miércoles. Y bueno, empezamos hablando del conjunto merengue contra el conjunto bávaro. Un partido que se disputó en el Santiago Bernabéu. Es verdad, el Madrid fue local, que así en resumen rápido, el Bayern se impuso todo el primer tiempo con mucha posesión, mucho juego efectivo para el conjunto de Vincent Kompany, que planteó un partido perfecto para mí, al menos en los primeros 45 minutos, donde fue muy dominador y más protagonista de este primer tiempo justamente, donde llega el gol de Luis Díaz, minuto 40, 41 por ahí, y que en el segundo tiempo, apenas arrancar, gol de Harry Kane, 2-0 se ponía el Bayern en Santiago Bernabéu de visitante, que podía haber hecho muchísimo más goles, porque jugó bastante mejor que el Real Madrid, pero que el Madrid se termina salvando capaz, o se termina un poco esperanzando para la vuelta, porque aparece Kylian Mbappé con un gol para poner 1-2 y así con el resultado final quizás tiene un poco más de esperanza los madridistas para darlo vuelta en el Allianz Arena. Un partido donde la gran figura fue un chico de 40 años, Manuel Neuer. Quizás algunos lo conozcan, quizás otros no, pero para mí el mejor arquero de la historia del fútbol, que demostró nuevamente tener justamente ganado ese puesto en el mundo del fútbol. Un arquero espectacular que tuvo una noche impresionante contra Vinicius, contra Mbappé, contra Bellingham, contra Valverde, contra todos los madridistas. Supo responder cada pelota y la verdad que hizo un partidazo. El Bayern se llevó un resultado que fue a buscar y mereció por el planteamiento táctico de Vincent Kompany, que la verdad está haciendo una temporada espectacular con el conjunto bávaro. O sea, la verdad que el planteamiento de Kompany para con el Bayern fue muy pero muy bueno. Que muchos dirán, sí, Neuer tuvo una noche espectacular y el Madrid mereció porque generó muchísimo más que el Bayern. Pero recuérdense que el Bayern también mantuvo mucho más la pelota y generó también muchísimo juego durante el primer tiempo y los segundos 45 minutos. O sea, fue completamente más dominante que el Real Madrid y que para mí fue una victoria que mereció y que se la ha planteado de la misma manera en Allianz Arena. Y por eso destaco justamente el planteamiento táctico de Vincent Kompany, que hoy superó tácticamente al conjunto de Álvaro Arbeloa, con un excelente Michael Olise por banda derecha, superando completamente en todos los duelos mano a mano con Álvaro Carreras, con un Kimmich que desde la mitad de la cancha hacia adelante te genera muchísimo juego y de atrás te recuperaba pelotas, te mantenía la posesión, te equilibraba el equipo y el partido justamente con y sin pelota, y con dos laterales que se metían en el medio del mediocampo justamente para tener 6 mediocampistas o incluso 7 jugadores en la mitad de la cancha, donde Madrid no podía encontrar espacios y se le hacía muy difícil marcar justamente en zona a cada jugador. Con un Harry Kane que vuelve a demostrar que para mí al menos es el mejor delantero centro desde los últimos 5 años, se diría. Incluso por sobre Haaland, por sobre Julián Álvarez, que luego hablaremos de la araña, hizo un terrible brazo al Barcelona, por sobre otros delanteros que también tienen un nivel espectacular, pero no se comparan a lo que es Harry Kane, que aparte de ser es un 10 que juega de 9. Te contribuye muchísimo al juego, te retrocede, te arma la jugada de él, define de primera y hace un terrible golazo, luego lo veremos más adelante, pero es un jugador extraordinario, que si hay alguien que se merece un título importante, una Champions, un Mundial, algo de ese estilo, de esa característica de importancia, es Harry Kane justamente. Luego también un Luis Díaz que anota el primer gol para el Bayern y abre el marcador, pone el 1-0 justamente para el equipo bávaro. En los primeros 45 minutos estuvo muy bien, pero ya luego decayó un poquito más su nivel en los segundos 45 minutos. El 1-1 luego lo veremos más adelante cuando vemos la formación y terminemos de detallar el partido. Pero quiero destacar, ya destaqué a las grandes figuras
del Bayern Múnich, pero me gustaría destacar un chico de 21 años, un alemán que promete muchísimo para el próximo Mundial 2026, que es Pavlovic, un jugador que ha jugado un juego silencioso quizás, siento que no se lo ha reconocido como merece. El partido contra Madrid es brillante, es sencillamente impresionante lo que hace el chico alemán de apenas 21 años, como digo, muy joven, donde un partido de estas características ya se planta muy pero muy bien defensivamente y ofensivamente, contribuyendo en todos los aspectos del juego. La verdad es un jugador sencillamente alucinante, me encantó su partido. Y bueno, para ir empezando con el partido, vamos a primero a ver las alineaciones, cómo formó cada equipo, tanto el conjunto de Álvaro Arbeloa y el de Vincent Kompany, y luego vamos a ir detalle a detalle, minuto a minuto. El Real Madrid formó con un 4-4-2, Luni, Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen y Carreras, Federico Valverde, Thiago Pitach, Tchouaméni, Arda Güler, Mbappé y Vinicius. Y luego el conjunto bávaro formó con un 4-2-3-1, Manuel Neuer, Stanisic, Upamecano, Jonathan Tah y Laimer en defensa, Pavlovic y Kimmich, y más adelante Olise, Gnabry, Luis Díaz y Harry Kane. Y creo que desde un principio, desde el minuto 1, se notó lo que fue a buscar cada equipo, cómo fue a plantear el partido cada técnico. Primero el Real Madrid, que fue a buscar un juego no tan posesivo así como el Bayern Múnich, sino un juego más directo, más vertical, donde tenía que aprovechar la recuperación de pelota y atacar un contraataque. Justamente de eso se basaba el juego del Madrid. Y por el contrario, el Bayern Múnich, todo lo contrario, justamente. Un equipo donde mantenía muchísimo más la posesión, buscando pases seguros y filtrando algunas pelotas para los extremos, que con mucha agilidad y muchos recursos te generan muchísimo juego también. Y que ya en los primeros minutos, más directamente minuto 8, 9 o 10, al menos de alrededor por ahí, un tiro libre para Kimmich, que juega con Luis Díaz corto, el colombiano que le devuelve al alemán y ahora sí manda un centro espectacular, muy direccionado, donde estaba el delantero centro Harry Kane, y que para mí Harry Kane ahora hace algo que lo diferencia del resto de delanteros centros, que para mí al menos, bajo mi opinión, cualquier otro delantero centro goleador hubiera intentado definir y ser él el protagonista de esa jugada y terminar marcando el 0-1. Pero lo que hace Harry Kane es todavía aún más brillante y más destacable, porque le mete un pase al medio Upamecano impresionante, que estaba solo justamente del defensor francés, que no le llega a definir bien, define bastante pero bastante mal y se pierde justamente abrir el marcador a tan pocos minutos de haber arrancado el partido, que le termina sacando a Álvaro Carreras en la línea. Upamecano la llega a rozar con los tapones, no le pega recto con el pie, digamos, y termina desperdiciando una jugada muy pero muy clara para Bayern Múnich. Y bueno, destaco esto de Kane, que hace que la verdad es impresionante, porque como dije, cualquier delantero centro, sea Haaland, sea Julián Álvarez, sea cualquier delantero centro, Ekitike, no sé, Dembélé, para mí al menos hubiera definido, no hubiera pensado lo que pensó Harry Kane, que tiene la jugada 10 segundos antes de lo que va a hacer, y que ejecuta muy bien y finaliza muy bien, justamente dándose pase al medio para Upamecano, que termina apareciendo una oportunidad súper clave para el Bayern Múnich. Y bueno, un partido que estaba dado justamente para que el Bayern tenga más posesión y genere muchísimo juego, mientras que el Real Madrid esperaba su contraataque para atacar con Kylian Mbappé, para atacar con Vinicius, jugadores rápidos, verticales, que te pueden ir por banda, te pueden ir por el medio, con un Federico Valverde que podría aparecer perfectamente como delantero centro, como lo ha hecho contra el Manchester City, que le ha salido perfectamente, haciéndose el hat-trick histórico en el primer tiempo. Creo que hoy el partido fue de la misma manera planeado por Álvaro Arbeloa, tanto el primer tiempo como el segundo, contra el Manchester City, pero tuvo un plus justamente el equipo visitante esta vez, que era el Bayern Múnich, que a ver, el City es el City, sigue siendo el City obviamente, pero el Bayern está muchísimo mejor estructurado para enfrentar esta clase de partidos a día de hoy al menos. Y bueno, ya en el minuto 15 arranca el show de Manuel Neuer, el arquero bávaro, que ataja una pelota espectacular con un pase filtrado de Arda Güler a Kylian Mbappé, y el delantero centro francés que remata el segundo palo y aparece Neuer achicándole muy bien el ángulo de tiro y tajando una de las tantas atajadas que tuvo esta noche. Y tan solo 2 minutos después de esa tajada de Neuer llega otra y incluso más impresionante, una posesión que pierde arriba en el área contraria al Bayern Múnich, donde el Madrid justamente planteó su juego, que salió de contra, una pelota que le queda a Vinicius, que primero le queda a Mbappé y luego se la pasa a Vinicius, y bueno, el extremo brasileño que engancha al medio, hace su típica jugada de enganchar al medio y definir el segundo palo, y que la pelota esa pica, hace un pique anterior antes de que la ataje justamente Neuer, que este pique todos sabemos que agarra más potencia esa pelota cuando pica perfectamente, directamente en el piso. Y bueno, Neuer que hace una tajada espectacular, que cada vez que la repasaba en la repetición me parecía mejor la tajada. Pues saca una mano izquierda asombrosa que termina siendo córner para el Real Madrid y que Neuer vuelve a salvar al Bayern Múnich para que no se abra el partido tan rápidamente. 10 minutos luego de esa ocasión de Vinicius Jr. y esa gran tajada de Manuel Neuer, una jugada donde se volvió a repetir algo que se vio contra Manchester City y el protagonista fue Thiago Pitach, que intenta jugar con Lunin,
en el Manchester City, Real Madrid había jugado con Courtois, que se la saca Nico Reilly y por una taja excepcional de Thibaut Courtois termina siendo córner para el Manchester City. En esta ocasión, Thiago Pitarch se acerca a Lunin para darle juego, para brindarle un pase, y por lo que me pareció a mí al menos, ve llegar a un jugador del Bayern Múnich, y por esto es que juega rápido con Lunin, pero se la termina regalando a Serge Gnabry, que estaba literalmente solo ahí en el área chica esperando una equivocación justamente del equipo madrileño, y así fue. Pero que bueno, Gnabry se termina encontrando la pelota y Lunin con un buen achique termina haciendo otra gran atajada el arquero de Real Madrid, que hoy estuvo sustituyendo a Courtois, que estaba lesionado. Un minuto después, una jugada espectacular también de Real Madrid ahora, una asistencia perfecta de Federico Valverde entre líneas, entre dos defensores, otra vez a Kylian Mbappé, donde se desmarca muy bien y pasa entre las espaldas de los defensores justamente, y le queda para pegarle el derechazo cruzado a Manuel Neuer. ¿Y quién aparece nuevo? El arquero alemán, que hace una tajada incluso mejor que la primera y la segunda que había tenido ya en el partido. Su tercera tajada, 3 atajadas fantásticas hasta el momento, y con una tajada excepcional, con un derechazo cruzado abajo de Mbappé y con una mano justamente espectacular de Neuer, termina evitando lo que vendría a ser el 1-0 para el Real Madrid. Otra vez Manuel Neuer salvando el arco del conjunto bávaro. Y bueno, luego de esas tantas ocasiones que vimos en el partido, de un equipo y del otro, llega el gol de Luis Díaz. Un gol que parte de una buena presión del Bayern Múnich con una posición que estaba teniendo el Real Madrid, que presiona muy bien el sector derecho con Olise, con Gnabry, con Harry Kane, que también había bajado a presionar, donde recupera justamente el delantero inglés, que asiste a Gnabry, y el extremo alemán o delantero alemán, un pase filtrado entre líneas, entre los defensores, ganando la espalda del Guajiro, asiste justamente a Luis Díaz para que define la primera, colocado el segundo palo, y con el derechazo que mete justamente el colombiano, ponen 1-0 para el Bayern. Y bueno, el gol me imagino que lo habrán visto todos, la jugada previa del gol que también es magnífica, un Bayern que se dedica a hacer estos tipos de goles, ¿no? Una jugada colectiva del equipo que termina finalizando un delantero, muy pero muy bien la ejecución de Luis Díaz, que se lo extraña en Liverpool sinceramente, pero que la está rompiendo esta temporada. Creo que todos los delanteros de Bayern Múnich tendrán como más de 20 goles más asistencias en lo que es la actual temporada, y el Bayern es un cero candidato a ganar esta Champions League. Pero bueno, termina el primer tiempo, un Bayern que venía mereciendo la victoria y que se lleva justamente un triunfo parcial en el partido con 1-0 al minuto 41, si no estoy mal, de los primeros 45 minutos. Pero que todos sabíamos que enfrente tenían al Real Madrid en el Bernabéu, jugando en casa, con grandes jugadores que podrían dar la sorpresa en cualquier momento, y que tenían también el Bayern un gran Manuel Neuer, es decir, que el Madrid había llegado bastantes veces y capaz merecía tal vez un empate quizás. Pero lo que pasa en el segundo tiempo ya medio que desajusta tácticamente el Real Madrid y lo hace perderse esa confianza y ese ímpetu para ir a buscar el segundo gol, que es el segundo gol justamente del Bayern Múnich. Llega el golazo de Harry Kane, el delantero centro que en Bundesliga está a punto de alcanzar el récord de Robert Lewandowski, ni más ni menos, con el Bayern Múnich, y el récord histórico justamente de la Bundesliga como máximo goleador en una temporada, me parece, si no estoy mal, pero que pierde la posesión Álvaro Carreras, un rebote que intenta controla mal, y el Bayern ya sale a contraataque con un Michael Olise que desbordó muy pero muy bien por esa banda, asiste para Harry Kane, y el delantero inglés de primera, un derechazo, un tiro colocado al primer palo de Lunin, inatajable, y que hace el 2-0 para el conjunto bávaro justamente. Y a partir de ese gol de Harry Kane, el 2-0, hasta minutos 60-65 quizás, el Madrid estaba completamente perdido, y esto es lo que decía yo, que justamente este gol lo descolocó por completo. Un mediocampo que no entendía cómo procesar los desmarques de los mediocampistas justamente del equipo rival. El Madrid se vio completamente perdido en el partido, donde no podía recuperar la pelota, donde no podía hacer su juego del contraataque, donde el Bayern Múnich dominó completamente ese lapso de tiempo, y también los primeros 45 minutos. O sea, el Bayern estaba siendo completamente dominador durante ese periodo de tiempo en el Bernabéu. La verdad que el Madrid le costó bastante hasta quizás minutos 65, como bien digo, donde ya empezó a generar más jugadas, empezó a encontrar los espacios con las bandas, con Vinicius, con Mbappé, con los ingresos que Álvaro Arbeloa justamente hizo con Jude Bellingham y Brahim Díaz, que creo que le dieron perfecto al equipo. Y bueno, me estaba olvidando una jugada clarísima del Real Madrid, que fue antes de los cambios, quizás minuto 60-65 por ahí, un pelotazo larguísimo de Alexander Arnold, que la tiró en realidad más bien para despejarse, no sé si era la intención dársela a Vinicius, donde el pelotazo cae en posesión, en la zona posesiva de Upamecano, que comete un error estrepitoso del defensor de su talla, porque Upamecano la verdad que hace tiempo viene siendo bastante, pero bastante
malo, se podría decir, se podría considerar un nivel bastante bajo del defensor francés, que termina regalándole la pelota a Vinicius. Intenta jugar un cabezazo a muy larga distancia con Neuer y termina regalándole la pelota al brasileño, que Neuer la verdad que lo achita bastante bien, le tapa el ángulo de tiro y que Vinicius lo engancha, lo amaga hacia su derecha, termina sacando un derechazo potente, pero que pega en el lado de la red que no suma. Y que termina siendo una jugada muy clave para Real Madrid, porque podía haber sido el 1-2 para el conjunto merengue, donde se metía mucho antes en el partido, porque ya había generado bastantes jugadas, donde uno había protagonista claramente de las mismas, y que otra vez no atajó esta vez, pero sí es verdad que contribuyó mucho que Vini no puede hacer el gol y que fue bastante importante en esta jugada para mí también. O sea, fue más mérito del arquero que del propio Vinicius en fallar esa ocasión clara del Madrid. Y bueno, realmente Upamecano que tuvo un error gravísimo. Unos pocos minutos más tarde, una buena jugada de Alexander-Arnold que juega con Bellingham, un recién ingresado Jude, que la verdad venía de no jugar hace bastante tiempo y que le cambió la cara por completamente al Real Madrid cuando ingresó, y que asiste para Mbappé que define nuevamente cruzado y nuevamente aparece Manuel Neuer, que ya estaba siendo el jugador del partido y que lo vuelve a demostrar, y que luego le dan el MVP porque la verdad tuvo un montón de atajadas espectaculares y que mantuvo el resultado a favor para el Bayern Múnich durante los 90 minutos de partido. Un arquero que, bueno, sin igual, un arquero sin igual y repetir en la historia del fútbol, que también le vuelve a atajar otra oportunidad clara a Kylian Mbappé. Luego otra jugada de Vinicius, unos pocos minutos después de esta jugada de Kylian Mbappé que tengo clara. Otra jugada de Vinicius que hace también la típica jugada de enganchar para el medio, pero esta vez Mbappé le pasa por atrás por su espalda, juega con el francés, que le pida colocado el segundo palo, y que por esto literalmente no fue gol, porque Neuer no alcanzaba a atajar esa pelota porque quedó estatua, digamos, no se movió porque no llegaba esa pelota. Un tiro muy bien colocado de Kylian Mbappé que termina rozando el segundo palo, y que por mala suerte en Madrid todavía no llegaba el primer gol. Un primer gol que la verdad ya estaba mereciendo, porque Mbappé tuvo como 4 o 5 jugadas claras, Vinicius también tuvo sus jugadas claras. O sea, el Madrid estaba atacando y haciendo méritos para merecer al menos un tanto y quedarse a un gol de diferencia en el marcador. Y bueno, ahora sí, muchachos, llega el gol de Real Madrid, el 1-2, casi el empate, pero al menos descontando ahí en el marcador un tanto. Una jugada que empieza con Valverde jugando para Bellingham devolviendo para su compatriota Trent Alexander-Arnold, que le pica muy bien al espacio. Que manda un centro preciso, excelente, con la calidad y con la técnica que tiene justamente el lateral derecho inglés. Un centro que pasa toda la defensa, pasa al arquero también. Y donde estaba Kylian Mbappé para rematar a placer y poner el 1-2 para el Real Madrid. Para los que no vieron el gol y son amantes del fútbol sudamericano, es más o menos el mismo gol que le hizo Lautaro Blanco con Adam Vareiro contra Universidad Católica, ¿no? Un gol que vimos el día de ayer de Boca contra la Universidad Católica, donde también Lautaro Blanco hizo ese centro preciso al segundo palo y estaba dando Vareiro para rematar. Un Mbappé que, ojito con Mbappé, muchachos, que lleva 14 goles ya en esta UEFA Champions League, está a 3 goles nomás de alcanzar el récord de Cristiano Ronaldo de 17 goles en una misma edición de UEFA Champions League, siendo el máximo goleador justamente de la misma edición. Mbappé está a solo 3 goles, donde tiene todavía la vuelta de cuartos de final, tendría una posible semifinal y una posible final. Y hace Kylian Mbappé, un goleador nato, que lleva el gol en la sangre. O sea, jueguito con Mbappé que puedo pegarlo en mi predicción, que dije que iba a terminar superando a Cristiano Ronaldo en esta edición de Champions League. Así que, cuidadito ahí con Mbappé. Luego vieron un poco más de ocasiones. Una ocasión para Eder Militao, que también había ingresado de cambio por Dean Huijsen, si no estoy mal, si no mal recuerdo, que pega un tiro colocado estático, literalmente en el área. Estático, tiro colocado, que ataja bien Neuer, que está bien parado el arquero alemán. Y otra jugada donde Alphonso Davies juega para la Jamal Musiala, que volvía de una lesión. Jamal Musiala justamente, el 10 del Bayern Múnich, que si recupera un nivel podría perfectamente ser titular en la vuelta. No creo que lo sea, pero me encantaría verlo a un buen nivel, al menos para la Copa del Mundo que viene, que termina, no sé si desperdiciando, pero le pega mordido y no termina siendo de peligro para Real Madrid. Y bueno, por ahí va terminando el partido. La verdad que es verdad que Luis Díaz tuvo varias jugadas donde en el segundo tiempo quizás desaprovechó y pudo aumentar más el marcador todavía para el Bayern Múnich. Pero el Madrid también tuvo muchísimas jugadas donde pudo incrementar un poco más su cuenta justamente en el resultado. Un partido que termina 1-2 para el conjunto bávaro de visitante en el Santiago Bernabéu, y que la vuelta será en la Allianz Arena claramente, donde para mí sigue siendo favorito el Bayern Múnich, a pesar de que el Madrid sea el equipo de las remontadas, el equipo de la mística, el equipo con más historia en la historia del fútbol justamente, el más ganador de esta competición de la UEFA Champions League. Creo que el Bayern es favorito, tiene mejor plantilla, tiene jugadores con mejor actualidad generalmente que el Real Madrid. Así que bueno, muchachos, pasamos con las formaciones, con el 1x1, y luego iremos con el otro partido que se jugó el mismo día, a la misma hora, Sporting Club de Portugal
contra el Arsenal. Bueno, acá estamos muchachos, Real Madrid 1-2 Bayern Múnich, la historia del partido por acá y las estadísticas que me interesa muchísimo. 20 remates a 20, muy parejo el partido. Remates al arco 9-8, donde vimos principalmente la gran figura que está acá Manuel Neuer en el partido, que terminó siendo el MVP del encuentro justamente, posición 48-52, saque de falta 12-11, saque de esquina 8-11, fuera de juego 1-2, faltas 12-12 y tarjetas amarillas 1-4. En cuanto a estadísticas, estuvo muy pero muy parejo, pero en cuanto al desarrollo del partido, el Bayern creo que durante muchos más minutos fue más superior y mereció más el resultado final que el Real Madrid. Primero, el conjunto de Álvaro Arbeloa formó con un 4-4-2, Lunin en el arco, Carreras, Huijsen, Rüdiger y Trent Alexander-Arnold. La defensa del Madrid, primero empezando con el arquero Lunin, para mí no tuvo mal partido, a pesar de que le hicieron 2 goles, no tuvo un mal partido. Creo que suplantó bien a Courtois en el segundo gol de Harry Kane. Es prácticamente imposible atajar. Un derechazo bien ajustado al primer palo de un delantero que hace este tipo de goles todos los partidos, o sea, está acostumbrado a ese tipo de goles. Y Lunin, la verdad que sin tantos minutos jugados esta temporada, pero que la verdad que lo hizo bastante, pero bastante bien. El primer gol tampoco tiene mucha responsabilidad, un tiro colocado de Luis Díaz, donde la defensa justamente es más protagonista de esta jugada. Y Trent Alexander-Arnold es un jugador, como dije, cada opinión que tengo sobre el lateral derecho inglés ex Liverpool, es un jugador muy ofensivo, pero poco defensivo, que la marca le cuesta muchísimo, tiene que retrasar Valverde, tiene que jugar también Pitarch por ese lado, tiene que cubrir Rüdiger también su marca, porque si te enfrentas con un delantero que es Luis Díaz, Jeremy Doku, o delanteros de estilo desequilibrantes, que son ágiles, que te inventan cualquier recurso con la pelota, le va a complicar muchísimo la banda derecha a Alexander-Arnold. Un defensor que, como digo, para mí tiene más espíritu de 5 o de mediocampista interno, que juegue más ofensivamente que de lateral defendiendo justamente, ¿no? Luego Rüdiger y Huijsen, la dupla central. Creo que Rüdiger no estuvo tan mal como parece en el partido y Huijsen termina saliendo por Militao, porque para mí sigue teniendo algunos errores de un jugador que, como no es tan experimentado, es el momento para que cometa esos errores. Quizás la instancia no lo permite, pero bueno, es un chico joven que se le entiende quizás que tenga estos errores, ¿no? Hoy no tuvo un error grave, pero me refiero a todos los partidos, quizás que no termina de rendir de la forma que, al menos por lo que se lo fichó, ¿no? Y Álvaro Carreras hoy tuvo un partido para el olvido, el peor partido desde su ciclo en el Real Madrid. Creo que Michael Olise demostró por qué es tan buena la temporada de justamente el francés y por qué Álvaro Carreras necesita más ayuda en la marca, ¿no? Hoy, cada desborde que metía el francés lo pasaba Álvaro Carreras. Va a tener pesadillas, literalmente, con el jugador de Bayern Múnich. Hoy tuvo un partido para el olvido. Como digo, el español lateral izquierdo del Real Madrid. Luego, más adelantados, Arda Güler, Tchouaméni, Thiago Pitarch y Federico Valverde. Arda Güler y Valverde un poquito más abiertos, Pitarch y Tchouaméni más en el medio. Creo que ninguno tuvo un gran partido, sinceramente. El que tuvo más participativo fue Arda Güler, quizás más en el primer tiempo. Tchouaméni no se encontró con el partido hoy. Creo que acompañándolo Pitarch no es el mejor mediocampista que puede tener al lado. Sin demeritar a Pitarch, obviamente, es un chico de 18 años, si no estoy mal, que ya está jugando a esta distancia con el Real Madrid, el equipo más grande de la historia del fútbol. Tiene muchísimo mérito, pero que todavía no está tan preparado para mí, al menos para ser titular en esta clase de partidos contra un Bayern Múnich, que todos los jugadores son máquinas, están estructurados y tácticamente bien organizados para ganarte partidos como estos, ¿no? Y luego Valverde, que hoy no tuvo su partido estrella, digamos, que no figuró tanto en la cancha, que tampoco se encontró mucho en el partido y que no pudo generar mucho debido a la gran formación y gran planteo que tuvo Vincent Kompany para con el Real Madrid. Y luego los dos delanteros, Vinicius Junior y Kylian Mbappé, ambos que probaron muchísimo el arco, donde se toparon con un Neuer gigante, con una pared alemana, y que no pudieron prácticamente finalizar todas las jugadas que tuvieron. Menos Mbappé, que sí, tuvo varias, y de una de esas tenía que entrar alguna, porque si no ya era quizás incluso injusto para Real Madrid no irse con un gol al menos en esta llave de ida, ¿no? De cuarta de final. Y bueno, Mbappé que alcanza los 14 goles en esta Champions League, un montón la verdad. Técnico Álvaro Arbeloa, e ingresaron Brahim Díaz, Jude Bellingham y Eder Militao. Creo que estos cambios le dieron muy pero muy bien. Álvaro Arbeloa hay que darle mérito acá, que leyó muy bien la entrada de Jude Bellingham principalmente, que le dio una cara nueva al Real Madrid, mucho más en ofensiva claramente, teniendo más la posición de la pelota. Brahim Díaz también importante en algunas jugadas, y Bellingham justamente que arranca la jugada del único gol del Madrid, como Valverde, Alexander-Arnold, dándole un pase a su compatriota inglés, lateral derecho, y bueno, que luego termina el gol de Mbappé, ¿no? Muy importantes estos cambios, y veremos si tiene algún lesionado Real Madrid,
tiene a Thibaut Courtois, a Rodrigo y a Ferland Mendy, que Ferland Mendy creo que para la vuelta llega. Los otros dos ya están confirmados que no están para la vuelta contra Bayern Múnich en el Allianz Arena. Un conjunto bávaro que formó con un 4-2-3-1, Manuel Neuer en el arco, que no sabía que le habían sacado amarilla, mirá el capitán del equipo, el visitante, que hoy tuvo otra noche donde es Manuel Neuer, ¿no? Donde demuestra seguir teniendo un nivel excepcional a pesar de la edad, que tiene 40 años ya, muchachos. Poco se habla de que se mantiene vigente todavía en quizás el mejor equipo del mundo y el más candidato a ganar esta Champions League, siendo titular, recuperándose de una lesión de hace muy poco, que venía de una lesión y por eso no estaba jugando con continuidad y regularidad el arquero alemán, pero que hoy tuvo una actuación contra Vinicius, contra Mbappé, contra los mejores jugadores del mundo, excepcional, y terminó siendo la figura del partido para mí y para la UEFA, que también le otorgó el premio. Luego Stanisic, Upamecano, Jonathan Tah en defensa. Creo que la defensa por nombre no es quizás ni considerada de las 5 mejores defensas del mundo, pero que tiene jugadores muy interesantes. Donde creo que el peorcito claramente es Upamecano, Dayot Upamecano, el defensor francés, que tuvo ese error grave contra Vinicius, que tuvo ese error al principio del partido, también agarrando el previo pase de Harry Kane tras el centro de Kimmich, y que la verdad es un jugador que a mí nunca me gustó personalmente, que creo que reforzó muy bien justamente el Bayern Múnich con Jonathan Tah, el ex Bayern Leverkusen, que muestra bastante más jerarquía y bastante más solidez defensiva que su compañero de saga. Y luego los dos laterales, Stanisic y Reimer, dos laterales que cuando atacaban se iban por el medio y con Pavlovic, con Kimmich, con Gnabry, con Olise y con Brahim Díaz, más Harry Kane retrocediendo, eran 1, 2, 3, 4, 5, 6 jugadores, 7, 8 con los dos laterales justamente que estoy mencionando, 8 jugadores prácticamente en 3 cuartos de campo, de justamente el área rival del Real Madrid. Eran 8 jugadores que tenían que marcar el Real Madrid, donde se posicionaban perfectamente, reuniendo pases, manteniendo la posesión y atacando directo también, y que generaban muchísimo peligro de esta vía, ¿no? Luego Olise, un extremo quizás el mejor extremo derecho del mundo actualmente con Lamine Yamal, está teniendo una temporada fantástica con el Bayern Múnich, estadísticamente e individualmente y colectivamente también aportando mucho el equipo. Hoy que hizo la segunda asistencia en el segundo gol para Harry Kane, y que la verdad es un jugador muy desequilibrante. Y ojito con el C para el Mundial, muchachos. Ojito con Francia, que tiene un equipazo total. Tiene 3 plantillas que podrían ser campeonas del mundo perfectamente. Y luego Gnabry, Luis Díaz y Harry Kane. Gnabry, me gustó su partido. Un Gnabry que hace tiempo no se ve un gran nivel de Serge Gnabry, justamente el alemán. Y Luis Díaz, que hizo gol. Los primeros 45 minutos estuvieron muy pero muy bien, siendo muy partícipe de varias jugadas importantes. Y en el segundo tiempo no dejó de participar, pero sí lo hizo de mala manera. Quizás desperdició algunas jugadas donde el Bayern Múnich podía haber incluso aumentado más el marcador. Y bueno, Harry Kane, vamos a perder al delantero inglés. Un delantero que me sigue sorprendiendo cada día que lo veo jugar. Sinceramente me parece el mejor delantero del mundo, como ya dije hace bastante tiempo ya. Creo que no hay nadie como él. Es un 10 que juega de 9. No hay mejor manera de definirlo porque te contribuye en el juego. Te asiste, te hace goles, te retrocede para crear la jugada. Te controla los pases bien, te ve los pases donde nadie los ve. O sea, es un jugador que te puede durar 90 minutos perfectamente jugando contra el Real Madrid y que durante los 90 minutos te va a jugar bien. Es impresionante lo de Harry Kane. Al igual que es impresionante lo de Vincent Kompany, que lo que está haciendo esta temporada con el Bayern Múnich. Su primera temporada con el conjunto bávaro, que venía de ser descendido de la Premier League con el Burnley a segunda división, y que agarró el Bayern y no sé qué, la varita mágica, tocado por la varita mágica, está en cuarto de final a un paso de semifinales, va a ganar la Bundesliga muy seguramente, y en la Copa Alemana también seguramente la vaya a ganar. No sé cómo está en Copa Alemana, pero muy seguramente esté por esa distancia de final, semifinales, que seguramente la gane, ¿no? Como todos los años. Luego ingresaron Tom Bischoff, Alfonso Davies, Leon Goretzka y John Musiala. Dos noticias muy importantes para el Bayern. Ingresaron Alfonso Davies, que también venía de una lesión, y Musiala, que también venía de una lesión. No ingresaron de la mejor manera quizás, porque tampoco es que estuvieron mucho tiempo en el terreno de juego, estuvieron 20 minutos, pero que es una gran noticia saber que recuperan minutos estos jugadores tan importantes para el Bayern, que si están en un buen momento, tendrían que ser titulares sí o sí. El que me sorprendió que no haya ingresado fue Lennart Kahl, este chico de 18 años, que es muy bueno, que le dio esa gran victoria frente al Friburgo en la anterior jornada de Bundesliga, que iba perdiendo 2-0 y lo da vuelta en 18 minutos 3-2, pero que tal vez se lo quería reservar un poco para lo que va a ser la vuelta, ¿no? Y sin algún lesionado, Sven Ulrich, el arquero suplente de Manuel Neuer justamente.
Y bueno, muchachos, acá en el partido Real Madrid contra el Bayern Múnich, el Bayern todavía no tiene cerrada la llave. El Real Madrid tiene esa mística, tiene esa obra de remontada, que la tiene difícil, es verdad, porque define la llave justamente de cuartos en el Allianz Arena, con un resultado negativo, pero está a un solo gol de empatar la llave. Tiene a Kylian Mbappé, tiene a Vinicius, tiene a Valverde, tiene a Jude Bellingham ya recuperado, tiene a Brahim Díaz, tiene a Tchouaméni. O sea, tiene jugadores para remontar justamente esta llave, pero el Bayern Múnich en plantilla no se queda corto y tiene jugadores que con un ataque te pueden generar muchísimo peligro y te pueden definir también la llave justamente para pasar a las semifinales. Para mí, yo dije que iba a pasar al Bayern Múnich, así que mantengo esa predicción también. Y bueno, veremos qué pasa la semana que viene con este partidazo histórico de la UEFA Champions League. Vamos a ver el Sporting contra el Arsenal, que no voy a dar mi opinión porque no lo vi. Así que vamos a ver un poco lo que fue el partido en el historial, así. Y también vamos a ver las eliminaciones claramente, ¿no? Sporting CP contra el Arsenal, 0-1 para el Arsenal. Sé que le ganaron un gol también. Y mira, el 90+1 hizo gol justamente el equipo de Mikel Arteta. Gol anulado a Zubimendi, Martín Zubimendi. Araujo, acá Maxi Araujo tiene un palo al minuto 6. Los minutos 64 ya el gol anulado. Y minuto 91 el gol de Havertz, que fue un gran gol, una gran jugada previa de Gabriel Martinelli. Por banda, que engancha hacia el medio, le mete un pase filtrado a Havertz. Y este que define el primer palo, muy pero muy bien. Gran gol del Arsenal. Y que termina salvando una victoria bastante importante. Porque primero que juega en una cancha difícil en Portugal. Y que la verdad, me estoy yendo de las estadísticas, acá están, y que la verdad, con 1-0, que a ver, es por la mínima, el Sporting te puede hacer un gol y ya se mete en partido perfectamente, pero que define en Emirates y no es fácil jugar en Emirates, y menos con este Arsenal que es un equipo bastante potente, tanto defensivamente con los duelos aéreos, muy importantes los duelos aéreos, y que en la delantera ha mejorado muchísimo con respecto a los anteriores partidos, ¿no? Estadística del partido, total remates 11-8, remates de arco 5-4, posesión 44-56, saque de falta 9-11, saque de esquina 3-4, fuera de juego 2-2, faltas 11-10, tarjetas amarillas 1-0. Y bueno, vamos con las alineaciones. La alineación del Sporting Club de Portugal, el técnico Rui Borges, formó con un 4-2-3-1. Sirve en el arco, Maxi Araujo, lateral izquierdo, Gonzalo Ignacio, Diomandé de defensas centrales y Fresneda, lateral derecho. Simoes y Morita, completando el 5 mediocampistas. Pote, Trincao, Catamo y Luis Suárez, el colombiano, completando un poco más la delantera. Rui Borges, el técnico, e ingresaron Rafael y Daniel Braganza. Me parece raro que no haya estado Hjulman, ¿no? El capitán, que estará lesionado. Sí, está lesionado. Ah, no, está suspendido por tarjeta amarilla, mirá. Morten Hjulman, Giovanni Kenda, Fotis y Leonardis, Luis Guilherme y Nuno Santos. Bueno, vamos a ver el Arsenal, el conjunto de Mikel Arteta, el conjunto Gunner, el equipo visitante en este partido, con su 4-3-3 típico, David Raya de arco, White, Saliba, Gabriel Magalhães y Calafiori, Odegaard, Zubimendi, Rice, Madueke, Gyökeres y Trossard, un equipo quizás más alternativo, varios suplentes o algunos que no han tenido muchas regularidades como Odegaard, que vendría a ser titular en un buen nivel, el capitán del conjunto de Arteta, pero que rescata una victoria bastante importante, como ya dije, técnico del español obviamente, e ingresaron Max Neumann, Kai Havertz, que entró a minutos 70 e hizo el gol del partido, y Gabriel Martinelli, que también influyó con la asistencia. Bueno, una victoria muy importante para el Arsenal por todo lo que dije ya, y veremos la vuelta. El Sporting creo que todavía tiene chances de ganar y de darlo vuelta, pero es verdad que le tocó un rival que es candidato a esta Champions League, obviamente que es el Arsenal, ¿no? Veremos qué pasa en la vuelta. Yo dije que pasaba el Arsenal, así que seguimos con esta predicción. Pero me gustaría que pase el Sporting, sinceramente, porque está Maxi Araujo, el uruguayo, que es un jugador que a mí me encanta. Y bueno, muchachos, ya vimos los primeros partidos de ida de UEFA Champions League que se juegan el martes. Ahora veremos lo de miércoles. Barcelona Atlético de Madrid, que lo pasaremos por arriba, como hicimos con el Sporting y Arsenal, que no lo vi. Vi justamente Paris Saint-Germain contra el Liverpool, que ese sí lo analizaremos detalle a detalle, como hicimos con el Real Madrid y el Múnich. La verdad, un partido lamentable. Vamos a empezar con el Barcelona Atlético de Madrid, así dejamos lo peor para el final. Bueno, acá estamos, FC Barcelona 0-2 Atlético de Madrid. Y el Barça con una roja incluso. Vamos a ver. Primero, el Barça empezó con un gol anulado a Rashford al minuto 18, con un previo pase de Lamine Yamal. Este gol lo vi claramente. Que sí, es verdad que está en offside, está prácticamente todo el cuerpo, menos la punta del pie de Lamine adelantada, así que está bien anulado el gol. Y ya al minuto 44, primer tiempo, viene la expulsión a Pau García. Un pelotazo a, no me acuerdo qué, creo que era Julián Simeone, el jugador de Atlético de Madrid que había quedado como último jugador.
Cubarsí, que también había quedado como último jugador, pero por parte del Barcelona, que está defendiendo justamente el argentino, que se iba solo contra Joan García. Cubarsí, que no le hace una falta muy riesgosa ni nada, solamente corta esa jugada. Por ende se cae Giovanni Simeone y termina haciendo falta, que al principio el juez saca amarilla, que para mí era una clara roja. Sinceramente, de primeras yo creo que era roja, obviamente, porque era el último jugador, porque se iba solo contra el arquero y porque una jugada de peligro, ¿no? No hay mucha explicación que dar, era roja para Cubarsí. Termina llamando al VAR, termina realizándose la jugada y le sacan roja al defensor español, joven de 18 19 años. Y bueno, ya la genialidad de Julián Álvarez, ¿no? Un tiro libre espectacular que patea el argentino, que ya es quizás todo un experto en tiros libres. Lo ha demostrado la temporada pasada y también la anterior con Manchester City. Contra el Real Madrid también han tenido goles de tiro libre. Un jugador que aparece en momentos importantes, que lo ha ganado todo ya en su carrera y que sigue teniendo un nivel espectacular. Quizás este último tiempo no tenga una racha tan goleadora, pero sigue siendo Julián Álvarez, que le hace un terrible golazo al Barcelona, otro gol que acumula en su cuenta al club culé, y que convierte un tiro libre magnífico, sinceramente, y que el primer tiempo ya se va el Atlético de Madrid 1-0 arriba y con un jugador de más, con 11 contra 10, justamente Rashford, que en el segundo tiempo, al minuto 52, hace un palo, y al minuto 70 llega un gol de Sorloth, que no lo vi, así que no lo voy a comentar porque no sé cómo fue, que Sorloth venía a entrar 10 minutos antes, por Lookman, justamente, también Baena ingresó por Koke, y Sorloth que sella la victoria para el conjunto colchonero del Cholo Simeone. Vamos a ver las estadísticas primero y luego las alineaciones. Vamos a ver las estadísticas. Total de remates 18-5, a la mierda, el Barcelona tuvo mucho más remates que el Atlético de Madrid, remates al arco 7-3, posesión 58-42, saque falta 16-6, saque esquina 7-1, fuera juego 1-2, faltas 6-17, tarjetas amarillas 2-3 y tarjetas rojas 1-0. Bueno, estadísticamente el Barcelona mucho mejor que el Atlético de Madrid. Más posesión, más tiros al arco, que es importante eso. Pero bueno, el Atlético de Madrid supongo que habrá jugado bloque bajo y cuando hizo los goles, defendiéndose prácticamente los 11 atrás, como es la filosofía del Cholo Simeone, ¿no? Que quieras o no, te guste más o no, le termina sirviendo y le termina sacando un resultado muy importante. Luego el conjunto de Hansi Flick formó con un 4-2-3-1. Joan García en el arco. No voy a dar la opinión de cada jugador porque si quiero dar mi opinión objetivamente del partido, no sé cómo jugaron porque no lo vi. Así que voy a mencionar nomás a los jugadores. Joao Cancelo, Gerard Martín, Pau Cubarsí, que fue el expulsado, esto sí lo vi. A ver, acá hay un tema con el Barcelona, que ya aparece otro fantasma más, de las tantas expulsiones, de tantos errores que ha tenido el Barcelona estos últimos años en Champions League, tanto con Araujo, con Pau Cubarsí ahora. El Barça es un equipo que se ha caracterizado por tener este tipo de errores en partidos determinantes y cruciales para seguir avanzando en fase, donde quizás el conjunto local se ve como favorito y que por un error, no tonto, pero por un error, en fin de cuentas, termina quizás sellando ya la llave para el otro equipo, ¿no? Pasó hoy con Pau García, así como pasó varias veces con Ronald Araujo, que no suele tener errores y que hoy la verdad tuvo un error que le costó bastante caro, porque justamente de esta roja proviene el tiro libre y el gol para el Atlético de Madrid, el 0-1. Luego Koundé, Pedri, Eric García, Rashford, Dani Olmo, Lamine Yamal y Lewandowski. Y por lo que vi en las redes sociales, en Twitter y así, sé que Lamine Yamal jugó un partidazo descomunal, como en todos los partidos, y que Pedri salió en el entretiempo. Un cambio que yo al menos no entendí. No sé si salió lesionado o algo. No sé por qué salió en el entretiempo Pedri. Técnico Hansi Flick, obviamente. Ingresaron Ronald Araujo, Alejandro Balde, Fermín López, Gavi y Ferran Torres. Supongo que Gavi habrá ingresado por Pedri, o Fermín López, que ingresaron en el minuto 45, ¿no? Lesionados que tiene el Barcelona, Rafinha, creo que es una baja crucial para este partido. Creo que con Rafinha en cancha hubiera sido otra cosa, al igual que con Frenkie de Jong y Marc Bernal, y también Andreas Christensen, que también está lesionado. Formó con un 4-4-2. Musso en el arco, Molina, Lenormand, Janko y Ruggeri, Simeone, Llorente, Koke y Lookman, y en la delantera Griezmann y Julián Álvarez, autor del primer gol justamente del Atlético de Madrid, el técnico Diego Pablo Simeone, e ingresaron Thiago Almada, Alex Baena, Nico González, Marc Pubil y Alexander Sorloth, también gol de el segundo gol para el Atlético de Madrid. Bueno, un partido que, como dije antes, el Barcelona quizás estadísticamente fue mejor, tuvo un gran Lamine Yamal,
pero el Atlético supo ser más efectivo justamente a la hora de atacar en las jugadas peligrosas y terminó sacando un resultado importantísimo en el Camp Nou de visitante y la vuelta a la jugada en el Wanda Metropolitano, donde puede pasar cualquier cosa, sinceramente, porque a pesar de que el Barcelona esté con una baja importante que es Pau Cubarsí, el defensor titular del Barcelona, y que ya esté 2-0 abajo empezando el partido de vuelta, creo que el Barcelona se lo puede dar por muerto nunca, y más a este Barcelona de Hansi Flick, con jugadores excepcionales que te pueden remontar partidos, y ya lo demostró la temporada pasada, donde el Atlético, bueno, justamente vamos a ver, el Atlético y el Barça vienen de enfrentarse en Copa del Rey en semifinales, donde es verdad que pasó el Atlético, pero había ganado 4-0, acá tenemos 4-0 este partido, donde el Barcelona la habían expulsado a uno, y en la vuelta pasó esto, está acá, gana 3-0 el Barcelona. O sea, global de 3-4. Donde no pasó el Barcelona, es verdad, que está el Atlético en la final contra la Real Sociedad, pero que un partido se dio las mismas circunstancias, solamente que acá ganó de local. Y ahora perdió de local, justamente. Yo creo que todavía el culé puede tener esperanza de llegar a remontar este partido. El 0-2 de Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano visitante. Y bueno, muchachos, ahora sí que sí, último partido por analizar. Paris Saint-Germain contra el Liverpool Football Club. Un partido que se jugó en el Parque de los Príncipes, donde también, muy resumidamente, pasando por arriba, el PSG nos destrozó, táctica, físicamente, colectivamente, individualmente. En el marcador nos ganó 2-0, y que la verdad el resultado de 2-0 se quedó demasiado corto. Podía haber terminado 5-6, 7-0 incluso. El PSG terminó desaprovechando muchas oportunidades, y no te digo, termina dejándonos a los hinchas de Liverpool y al Liverpool con una esperanza para remontar un Anfield, pero sí, termina dejándonos con una esperanza para remontar un Anfield, por más mínima que sea, porque es un 2-0 donde metes un gol y ya te metes completamente en partido, pero que, volviendo a lo que fue el encuentro de hoy, jugando como jugamos hoy, va a ser imposible. Es más, creo que nos vamos a comer incluso más goles en Anfield de los que nos comimos hoy en el Parque de los Príncipes. Y bueno, pasamos a lo que fue un poco el partido. Primero vamos a decir las alineaciones y luego el detalle a detalle, el minuto a minuto del encuentro de hoy. El Paris Saint-Germain en conjunto de Luis Enrique fue con un 4-3. Safonov en el arco, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Méndez, Joao Neves, Vitinha, Zaire Emery, Doué, Dembélé y Kvaratskhelia. Y luego el conjunto de Reslot con un 3-5-2 que defensivamente terminó siendo una línea de 5 luego. Mamarashvili, Konaté, Van Dijk, Joe Gómez, Frimpong, Szoboszlai, Gravenberch, McAllister, Kerkez, Ekitike y Florian Wirtz. Los primeros minutos se notó una excelente posesión del Paris Saint-Germain. Bueno, en realidad en los primeros minutos no, todo el partido. El PSG manteniendo muchísima más posesión. Cada vez que pasaban la planilla, la estadística, el gráfico, donde se veía la posición de la pelota, era el PSG 70%, el Liverpool 30%. O sea, muy poca posesión para el Liverpool, que encima, en vez de hacer lo que hacía prácticamente todos los partidos de la temporada, de presionar alto, de ir a buscar, justamente de tener la iniciativa de ir a buscar el gol, de ir a ser partícipe del juego y ser más protagonista que el equipo rival, no, se encerró atrás con esa línea de 5, con 3 mediocampistas muy retrasados y con 2 delanteros que también se metían prácticamente en 3/4 de cancha para la ofensiva del PSG, y donde justamente esta faceta tan defensiva del Liverpool, pero tan defensiva, lo perjudicó muchísimo, porque es un Liverpool que no está acostumbrado a defender con tantos jugadores retrasados, y que también, aparte, que cualquier equipo, cualquier delantera del mundo, sea de menor nivel o de mayor nivel, le puede generar muchísimo peligro con 2 o 3 pases, con una media vuelta de un jugador, con un drible de algún otro jugador inventivo. O sea, la defensa del Liverpool hoy es de las peores defensas que he visto en los últimos fácil 7 años del club Red y también de cualquier otro club. Me atrevo a decir que estamos al mismo nivel que la defensa de hoy en día del Tottenham, que es un equipo que está peleando el descenso, ¿no? Y bueno, justamente ya el primer gol del París, el 1-0 de Ciro Doué, por el sector derecho estaba Konaté, Joe Gómez y Szoboszlai marcando, donde marcan bastante mal. Una jugada que comienza Vitinha desde el otro extremo de la cancha, que lo dejan recorrerse toda la mitad de la cancha, justamente pasando a la otra banda, donde está Nuno Méndez, que recibe, el portugués devuelve con el otro portugués, su compatriota, que le mete un pase filtrado a Desiree Doué, cuando ve que Konaté lo sale a marcar, sale a cortar ese pase, sale muy mal el francés, otro partido espantoso de Konaté, que luego lo veremos en 1 por 1 también, y Vitinha, vivo, inteligentemente, le mete ese pase filtrado a Doué, que junta, no sé si 3 o 4 marcas del Liverpool, que va para un lado, va para el otro, y así como engañó a las 3 marcas, mete el derechazo, un rebote en el pie de Gravenberch en el taco,
y que Mamardashvili estaba adelantado y bueno, no puede hacer nada. No es responsabilidad de Mamardashvili igual, aunque esté un poco adelantado, no se esperaba ese rebote en Gravenberch y esto lo perjudicó a justamente el arquero georgiano. Un gol que viene de una terrible defensa mal posicionada, donde no puede marcar de 4 jugadores a un solo jugador, que es de serio bueno jugador, sí, muy desequilibrante, muy vivo, muy inteligente, que sabe qué juega hacer perfectamente cuando tiene la pelota y cuando no, sabe cómo desmarcarse también porque se marca muy bien, pero que con antes de marca mal, que Gravenberch lamentablemente tiene ese rebote, que Szoboszlai se queda parado en la jugada, que Joe Gómez, no sé qué carajos hace Joe Gómez, Frimpong, que es un lateral que justamente cuando defendía el Liverpool tendría que retroceder porque es un carrilero más que lateral, cubre toda la banda y no estaba cubriendo donde tenía que cubrir. Van Dijk, que también se le suma todo ese complot de jugadores que marcaban a Doué y se come la main justamente del francés. Y Mamardashvili, que intenta hacer todo lo que puede y no termina llegando a esa pelota, que termina siendo el 1-0 para el Paris Saint-Germain. Luego, unos 10-15 minutos después, otra jugada del PSG, una gran pegada de Vicha Kvaratskhelia, que vuelve a rebotar en un defensor y que complica todavía más a la tajada de Mamardashvili, de Georgiano, que esta vez gana el arquero del Liverpool en el duelo de justamente compatriotas, que la verdad es una tajada espectacular. Hoy algunos dirán que Georgi Mamardashvili tuvo un mal partido y que no es el Alisson que solemos ver nosotros. Alisson que está lamentablemente se perderá el partido de vuelta también, pero que Mamardashvili para mí lo supo suplantar bastante, pero bastante bien. Es verdad que se come 2 goles, pero para mí no tiene responsabilidad en el partido. Sinceramente luego lo veremos en 1-por-1 más detalladamente, pero lo hizo bien. Y bueno, justamente una pelota que ataja muy bien, unos muy buenos reflejos de Mamardashvili, que mostró tener una versión bastante buena, sinceramente, para la poca regularidad que ha tenido esta temporada el arquero georgiano. Y bueno, ¿qué pasa? 5 minutos después, otra jugada del PSG, un contraataque, esta vez un pelotazo de atrás de la mitad de cancha de Joao Neves para Nuno Méndez, que desbordó por el sector izquierdo, justamente por su sector, donde estaba Nuno Méndez con la marca de Joe Gómez y Kvaratskhelia en el medio con la marca de Konaté. O sea, imagínense, Konaté y Joe Gómez contra Nuno Méndez y Vicha Kvaratskhelia. O sea, era obvio que ese duelo se iba a perder desde un principio a fin. Era evidente que ninguno de los defensores iba a poder contener a los atacantes del PSG. Y bueno, Nuno Méndez, que sigue por banda con pelota, ya controlada, se la pasa a Kvaratskhelia y este que obviamente pasa con Konaté de la marca, y Georgi Mamardashvili, que vuelve a tener otra tajada y vuelve a salvar al Liverpool de lo que podría haber sido el 2-0. Y bueno, ahora en el resumen la volví a ver, no era Kvaratskhelia, era Doué, que quería buscar su doblete en este partido y que lo ataja también Mamardashvili, como bien digo, así que me equivoqué, no era Kvaratskhelia, era Doué. Luego en el minuto 39, con un Liverpool quizás que ese gol le viene un poco bien para hacerse un poco más en el ataque, para ser un poco más protagonista con la pelota, para no darle tanto juego, brindarle tanto juego libre al PSG. Un PSG que defensivamente no estaba bien, y más en la salida de pelota. El arco, si vemos, sacaba siempre con pelotazo, porque cuando sacaba abajo o la perdía o buscaba el pelotazo rápido y también la perdía la posesión, pero que también recuperaba bastante rápido y por esto se hizo más protagonista en el partido. Pero que el Liverpool al gol capaz le vino un poco bien para mejorar esa faceta donde generó mucho más juego, con una jugada muy interesante en el minuto 39, un pase con el Florian Wirtz que hasta el momento estaba haciendo de lo mejorcito quizás en el partido, y creo que fue de lo mejorcito de Liverpool durante los 90 minutos, que también luego lo veremos en 1-por-1, que mete un pase pinchadito, un pase bombeado a Frimpong, que le pasó a la espalda de Nuno Méndez, y que le pega un voleazo que termina pasando cerquita del segundo palo justamente, que hubiera sido un gol bastante importante, y creo que yo al menos que hubiera cambiado el lapso de lo que terminó siendo el partido, ¿no? Creo que si terminaba el gol en esa pelota, el Liverpool se hubiera no conformado con este resultado del empate, hubiera ido a buscar al menos remontar el partido, remontar el resultado, sabiendo que define en Anfield, ¿no? Claramente. Pero que bueno, por destinos de la vida, no terminó siendo gol, y el PSG que volvió a ser el mismo PSG que vimos durante esos primeros 40 minutos. Otra gran jugada del PSG, bastante clara, que termina finalizando Dembélé y termina siendo una masita para Mamardashvili por suerte. Es más, cuando vi esa jugada me hizo acordar Dembélé de 2018-2019, que era esa jugada clara también contra el Liverpool, que le habrán venido flashbacks muy seguros al francés, al último minuto que iba 3-0 esa eliminatoria en la ida, justamente en el Camp Nou, y que termina apareciendo esa jugada para meter el 4-0. Acá se hubiera puesto 2-0 y que terminó definiendo igualito esa jugada que estoy mencionando ahora. No sé si ustedes la recordarán, pero es muy famosa, que se hizo incluso meme y que se dice que por esa jugada que erró contra el Liverpool en 2018-2019
El Barcelona no terminó pasando esa serie, que el Liverpool remonta 4-0 luego en Anfield y termina dando la Champions, justamente la sexta del conjunto red. Hoy también tuvo una jugada bastante parecida, casi igual te diría, que terminó definiendo bastante mal también. Termina el primer tiempo, un resultado que la verdad estaba mereciendo el conjunto parisino. Es más, incluso estaba quedando corto con el 1-0, creo que merecía incluso más goles todavía, pero bueno, un resultado que el Liverpool estaba sufriendo bastante, pero bastante, pero al menos que se iba con un marcador que si empatabas ya te ponías en partido y podías incluso ir a buscar más, pero bueno, el segundo tiempo comenzó de la misma manera, ¿no? Con un PSG mucho más dominante, más protagonista, con otra gran jugada clara de Dembélé justamente, que viene de un error de Alexis McAllister, que suele cometer pocos errores o incluso ningún error, viene de un error, de un mal pase justamente del argentino, que recupera la posesión justamente para el Paris Saint-Germain, Vicha Kvaratskhelia, este juega un Nuno Méndez que le pica al vacío, Nuno Méndez al medio, el pase para Dembélé, y Dembélé que estaba solo, podía controlar, podía tomarse una taza de té, podía, no sé, hacer cualquier cosa, define primero y la manda por arriba del travesaño, algo que el Balón de Oro no suele errar últimamente, antes sí lo solía errar, pero esta vez sorprendió bastante su definición, que ya venía de errar una clarísima, como dije antes, y que la verdad el Liverpool se seguía salvando del 2-0. Y bueno, llega el 2-0, un 2-0 que la verdad termina siendo un golazo por la jugada individual de Vicha Kvaratskhelia, ¿no? Como yo dije anteriormente, el mejor extremo izquierdo del mundo en la actualidad. Para mí hace tiempo que viene manteniendo una regularidad, una constancia y un nivel asombroso desde el Napoli, desde su Copa de Liga con el Napoli justamente, hasta cuando llegó con el PSG, cuando ganó la Champions League, su primera temporada, rompiéndola toda, ganándose la titularidad con Luis Enrique, hasta el día de hoy, que sigue mostrando ser de los mejores jugadores del mundo, con un talento lateral impresionante, con inteligencia para jugar bárbara, y que el gol que hace es digno de los mejores jugadores del mundo. Destaco también en la asistencia de Joao Neves, otro jugador que también se asienta muy bien en el equipo y en la selección también de Portugal, con creo que tiene apenas 21 años, ya es uno de los mejores mediocampistas del mundo también. El PSG, bueno, tiene de los mejores jugadores en cada posición. Una excelente asistencia a Joao Neves para Kvaratskhelia, que se lleva 2 marcas, pasándose a Gravenberch, aguantándole muy bien la marca al neerlandés, y Kvaratskhelia que hace que le va a pegar de primera. Mamardashvili sale justamente a tapar el tiro, y cuando sale a taparle el tiro, que está a medio centímetro de la pelota, Kvaratskhelia recorta al delantero georgiano, y bueno, termina definiendo a placer, ya con 2 jugadores de Liverpool adentro del arco, intentando tapar esa pelota, con Doué también que salta para evitar tapar el tiro también, y que termina definiendo a placer, amándose muy bien el arquero, sosteniendo muy bien la marca de Gravenberch, con una pre-asistencia de Joao Neves, un gol espectacular, una jugada colectiva muy pero muy buena del conjunto parisino, que pone el 2-0 y ya sentencia la victoria local. Luego, a los pocos minutos, hay un penal para el Paris Saint-Germain que Konaté le hace a Zaire Emery, que termina realizándose y no es penal. Era obvio y era evidente que no era penal para mí desde el primer minuto de esa jugada. Ya ni siquiera con revisión yo me di cuenta que no era penal. Que le entra por atrás, sí es verdad, que le hay un roce leve en el pie de Zaire Emery, pero que la verdad que es lo único bueno que tuvo Konaté en los últimos 5 partidos que jugó en Liverpool. Defender ese mano a mano de Zaire Emery. Y que ya te digo yo que nos hablamos de un 3-0 porque si era penal, lógicamente iba a ser gol, ya sea que lo pateaba Dembélé, que estaba en un mal momento, en un mal partido, Kvaratskhelia, que venía a hacer gol, Doué, que también venía a hacer gol, Vitinha, que no es un experto pateando penales, pero que también seguramente convertía, o Jones, o cualquiera, hasta incluso Safanov hubiera metido el penal, con el mal partido que está haciendo Liverpool y con el ímpetu y la confianza que se tenía el PSG para atacar. Creo que terminamos sacando, bueno, termina el partido, terminamos sacando un resultado malo, pero a la vez que nos deja con una pequeña esperanza para darlo vuelta en Anfield. Pero como digo, si Arne Slot va a plantear el mismo partido que planteó hoy, nos vamos a comer 3 goles más. Y bueno, vamos con la formación, el 1 por 1, las estadísticas, y vamos a ir cerrando este video de mis opiniones sobre los cuartos de final de ida de la UEFA Champions League. Bueno muchachos, ahora tenemos PSG 2-0, Liverpool Football Club. Vamos a ver las estadísticas. Total remates 18-3, remates al arco 6-0, posesión 74-26, esto es lo que les decía, que el PSG fue dominante durante los 90 minutos de partido, quizás 5 minutos donde el Liverpool pudo generar un poco de juego y mantener un poco la posición del balón, pero el PSG la verdad que es un equipo que, primero que tiene los mediocampistas en toda la cancha. Vitinha hoy, no sé cuánto habrá recorrido la cancha, pero estuvo de
desde el arco de Sofanov hasta el arco de Mamardashvili corriendo sin parar. O sea, es impresionante encima que se lo complementan Joao Neves y Zaire Emery, que también están en un gran nivel. Luego saques de falta 12-7, saques esquina 3-1, fuera de juego 1-2, faltas 8-12 y tarjetas amarillas 0-2. Y esto también, ¿no? Total remates 18-3, 6 al arco, un poco menos la mitad fue en el arco, pero también muy protagonista en las jugadas de ataque. El PSG obviamente tiene mucha más jerarquía para atacar que el Liverpool, Liverpool. Luego tenemos las formaciones. El conjunto Luis Enrique formó con un 4-3-3, Safonov en el arco, el ruso, Nuno Méndez, Pacho, Marquinhos y Hakimi. Quizás la mejor defensa del mundo actualmente, al menos los laterales son los mejores del mundo. Pacho también es un jugador extraordinario y Marquinhos mejoró muchísimo su nivel con Luis Enrique como técnico. Zaire Emery, Vitinha y Joao Neves. Acá no tengo dudas que en el mediocampo completo, digamos, Zaire Emery, Vitinha y Joao Neves juntos, complementándose, son el mejor mediocampo del mundo. Más que el Barcelona, más que el Liverpool, más que el Real Madrid, más que el Bayern Múnich, más que todos. Para mí cada uno cumple una función distinta y que la cumplen muy pero muy bien. Y se entienden perfectamente con el alrededor de los jugadores que tienen en la cancha, ¿no? Son muy pero muy buenos y los tres muy jóvenes también. Eso es lo que tiene, que le puede durar años y años a este PSG y no van a envejecer de mala manera porque ya están más que asentados tanto en su país como en el club. Muy buenos jugadores. Luego Vicha, Kvaratskhelia y Doué, que ambos hicieron goles. Creo que para mí Kvaratskhelia fue el jugador del partido. O sea, no hay mucho para escribir a este muchacho. Me impresiona cada partido que lo veo jugar. Cada vez me impresiona más, cada vez tiene más recursos, cada vez muestra ser diferente a los demás. Muestra tener un nivel extraordinario durante varias temporadas ya. Y Doué más de lo mismo, ¿no? Que estaba rotando con Barcola, que Barcola se había lesionado hace poco, que estaba disponible para este partido, pero creo que Luis Enrique prefirió optar por Doué y quizás no gastarlo tanto a Barcola, que venía de la lesión justamente. Y Dembélé, que hoy tuvo un mal partido, pero aún así teniendo un mal partido, el PSG terminó arrollando al Liverpool y terminó ganando con un resultado muy a favor de 2-0. Y un Dembélé que tuvo un mal partido de cara al arco, porque participó muy bien de las jugadas del PSG, bajando justamente, retrocediendo, como un Harry Kane, digamos, que es un 10 que juega de 9. Creo que Dembélé también tiene esa faceta que es impredecible con las dos piernas, es un ambidiestro que te soluciona con las dos piernas, te cambia por un lado, para el otro, te define con una con la otra y no sabes nunca qué va a hacer. Es algo que tiene muy característico de Dembélé, es muy bueno. Y luego el técnico Luis Enrique, ingresaron Lucas Hernández y Lee Canin, o Canin Lee, que yo le digo así. Y lesionados tiene Bradley Barcola, Fabián Ruiz y Quentin N'Jantou. Y luego el Liverpool de Arne Slot, lamentablemente, formó con un 3-5-2. Mamardashvili en el arco, hoy dio la cara por el equipo. Hay muchos que lo critican, no entiendo el por qué. Gracias a Mamardashvili es que no nos llevamos 5 goles para la vuelta en Anfield. Hoy nos salvó un montón porque la defensa con Ate, Van Dijk y Joe Gómez. Van Dijk yo lo amo, te juro que es quizás el mejor defensor central que he visto en mi vida. Estuvo a 2 puntos en una votación de Balón de Oro de ganarle justamente el galardón a Messi. Pero hoy está en un nivel espantoso Van Dijk. Cada partido que juega parece que está peor. Y con Ate y Joe Gómez, bueno, no tendrían ni que estar en el Liverpool. Joe Gómez, un muchacho que tiene 800.000 partidos, no tiene un solo gol, no tiene una buena defensa, no tiene algo destacable, solo tiene desventajas, solo le brinda errores al Liverpool. Y con AT, que es muy regular, un día te juega un partido de 10 puntos, otro día te juega un partido de 2 puntos, hoy juega muy pero muy mal. Y bueno, Frimpong y Kerkez, que también son dos laterales carrileros más que laterales puros, que tendrían que haber ayudado más en defensa para mí de lo que estuvieron ayudando. Más Frimpong, que atacó mucho más el PSG por ese lado. Lo sufrió muchísimo Frimpong, que no se posiciona bien defensivamente. Liverpool extraña mucho a Conor Bradley, que sigue lesionado y no sabremos cuándo volverá. Creo que volverá en mayo recién, así que ya estaremos afuera de la Champions para ese entonces seguramente. Lamentablemente Liverpool, tengo que decirlo, se le fue Alexander Arnold y perdió mucha jerarquía en el lateral, a pesar de que Arnold también era un defensor mucho más ofensivo que defensivo. Pero la verdad es que perdió muchísimo con la salida del 66 en ese entonces que jugaba en Liverpool. Luego Sobra, Gravenberch y McAllister, el trío mediocampista que tiene el Liverpool, que para mí son muy buenos los tres, pero que hoy ninguno de los tres tuvo un buen partido. Porque ninguno estuvo a disposición de lo que pedía el equipo hoy. Ninguno fue creativo, ninguno recuperó pelotas, ninguno tuvo buenas participaciones en ataque. Comparándolo hoy al menos el mediocampo del PSG con el Liverpool, hoy el PSG lo pasó por arriba.
no lo dejó jugar a su juego, no le dejó juntar pases, ni siquiera habrá juntado 20 pases seguidos al Liverpool en todos los 90 minutos. O sea, fue algo que el PSG superó por completo al Liverpool en todos los aspectos, físicamente, tácticamente, colectivamente, individualmente, estratégicamente, todo fue superado al Liverpool hoy. Y Wilson y Ekitike, que no me pareció tan malo su partido, el ex PSG, que la verdad tuvo algunos marques buenos, interesantes, en algunas pudo haberla pasado, pudo haber resuelto de alguna mejor manera, pero bueno, tampoco tenía mucho que hacer porque cuando estaba Ekitike frente al arco no había nadie, no había un apoyo tampoco, otra cosa mala el Liverpool. Y Wirtz, que para mí fue de los mejorcitos del partido, que probó bastante, tuvo buenas ocasiones, no de cara al arco, sino de creando jugadas también, muy partícipe en la gran mayoría de jugadas de ataque del Liverpool, pero que hoy creo que Wirtz jugó solo, sinceramente, y que tampoco tuvo un partido de 10 puntos, no tuvo un partido de 6 puntos y hasta ahí. Creo que lo neutralizó muy bien el PSG a todo el conjunto del Liverpool. Técnico Arne Slot. No sé qué más decir de Arne Slot, ya tiene mi opinión en varios videos del Liverpool, que también hace poco vengo a hacer un video sobre qué mierda le está pasando al Liverpool. No sé cómo más defender a este técnico. He estado en el barco de Slot desde hace mucho tiempo, igual ya he dicho también reiteradas ocasiones que no tendría que ser más el técnico del Liverpool para la siguiente temporada, y sigo manteniendo la misma decisión. Pero bueno, hoy planteó un partido bastante malo ya desde un principio al fin, ya desde un principio queriendo plantear esa línea defensiva de 5 cuando ataca el PSG, con un PSG que tiene más jerarquía para atacar que cualquier equipo del mundo, a no ser que el Barcelona, que tiene el mejor teniente del mundo con Rafinha, que ahora está lesionado, pero PSG también, con jugadores de jerarquías individuales extraordinarias, no te puedes meter atrás todo el partido porque no lo vas a aguantar. Es imposible aguantar todo el partido atrás con el PSG, que te ataca por cualquier lado, que te ataca con todos sus jugadores, y que en algún momento van a encontrar el espacio, van a encontrar la verticalidad para jugar, van a encontrar justamente esos pases que te definen de cara al arco y que termina siendo gol, ¿no? Como fue por ejemplo de Kvaratskhelia, una genialidad de Joao Neves, que termina siendo también otra genialidad de Kvaratskhelia. Y bueno, Liverpool que también defendió muy encerrado, y que cuando defiende muy encerrado, los jugadores ya ni se posicionan bien, y pasa lo que pasó hoy en el primer gol de Cider, y que luego ingresaron Cody Gakpo, Alexander Isak, Curtis Jones, Trey Noni y Andrew Robertson. La única buena noticia es que Alexander Isak volvió a sumar minutos, pero que los cambios fueron bastante tardíos. Por cómo se estaba dando el partido, creo que al minuto 45 ya meditaba los cambios. Minuto 60 también meditaban cambios. Llegaron apenas minutos 78, minuto 80. Y algo que sonó bastante, tuvo bastante repercusión. Primero, bueno, que no entró Río con Moja, me parece una falta de respeto al chico, que podría haber sido lo más desequilibrante que podría haber tenido el Liverpool hoy. Y que no entró Mohamed Salah. A ver, Salah no está en una temporada buena, todos lo sabemos, que no está en una temporada para nada buena, está a un nivel bastante malo justamente, todo lo contrario a algo bueno, pero es un jugador que, quieras o no, con una jugada sola buena que tenga, ya te puede cambiar todo el partido. Y ni siquiera ponerlo 10 minutos para que juegue los 10 minutos finales, minuto 80 al menos, no sé, me parece muy raro lo que hizo Slot. Me parece algo que incluso es una falta de respeto para Salah, por lo que significa para el club, sabiendo que son sus últimos partidos en Champions con el Liverpool. No sé, me parece algo muy raro y que no concuerdo para nada con el técnico. Sabiendo que Salah está teniendo una mala temporada, está atravesando en un mal nivel y está atravesando una sequía de goles, de asistencias, de lo que quieras, pero sigue siendo Salah, muchachos. Sigue siendo la máxima leyenda moderna de este club y que tendría que haber jugado al menos 10-15 minutos, como digo. Luego lesionados Alisson, Wataru Endo, Giovanni Leoni y Stefan Bajcetic. Y bueno, muchachos, termina el partido 2-0. Paris Saint-Germain 2, Liverpool FC 0. Una vuelta que se juega en Anfield, que es muy difícil de remontar, y más si jugamos como se jugó hoy, como ya digo. Pero que bueno, la esperanza sigue viva. Yo dije en la predicción que iba a salir 2-1 este partido. Le daban gol al Liverpool al menos de Ekitike, pero no terminó convirtiendo el ex PSG. Lo único que me alegro es que convirtieron justamente Kvaratskhelia y Doué, que dije que iban a hacer los goles. Así que me alegro por eso, pero después no hay muchas cosas positivas que rescatar. Es todo negativo. No me veo bien para la vuelta, sinceramente. Pero bueno, hay que confiar. Hay que confiar. El Liverpool es un equipo que sabe de remontadas, que sabe de lo que son los momentos difíciles, que te puede tirar el estadio encima en Anfield, que te mete un gol temprano y que ya se mete en partidos, ¿verdad?
Y que el PSG defensivamente no lo noté tan bien, al menos como si no estaba la temporada pasada. Eso es algo que también puedo rescatar quizás positivamente, pero que bueno, Liverpool tiene que hacer muchas mejoras, muchos cambios. Y otra cosa importante, el PSG va a tener descanso hasta el próximo partido de vuelta de Champions League contra el Liverpool, justamente. No va a jugar por Liga Francesa contra el Lens, que ya vimos en el anterior video de predicción que le pidió justamente a la Federación Francesa saltearse ese partido de Liga para estar así descansados mucho más tiempo para jugar la vuelta de cuarto de final contra el Liverpool. Y un Liverpool que jugará contra el Fulham este sábado, este domingo, por la Premier League. Un Fulham que siempre complica y que prefiero poner todos suplentes sabiendo que la Premier se ganó la quinta plaza directa en la Champions League la temporada que viene. Liverpool está quinto, peleando ahí el quinto o cuarto puesto con el Aston Villa, pero que prefiero priorizar obviamente el partido contra el PSG en la vuelta en Anfield de Champions, ¿no? De cuarto al final. Veremos qué hace Arne Slot, veremos qué plantea justamente contra el Fulham y contra el PSG la semana que viene, que jugaremos el martes. Y bueno, muchachos, a rezar, es lo único que queda, a rezar. Pero bueno, mi predicción ya la tienen subida de cómo sale la vuelta. Yo dije que remontamos, hay que confiar. Queda confiar porque es literalmente 99% de fe, 1% de posibilidades. La veo muy difícil, sinceramente. En cuanto a plantillas, en cuanto a momentos individuales, en cuanto al técnico, cómo plantea los partidos en estas instancias tan importantes de Champions League, es muy superior al PSG en todos los aspectos contra el Liverpool, al menos en la actualidad. Y desde la temporada pasada también, que nos venía a eliminar en octavo de final justamente, en Anfield, por penales. Pero bueno, era otro Liverpool también. Para mí era mejor incluso el de antes. Ahora individualmente empeoró muchísimo el Liverpool y colectivamente también, claramente. En defensa es lo peor que tiene el Liverpool hoy en día. Pero bueno, sin mucho más que decir, vamos a confiar en la remontada. Y no sé, vamos a seguir creyendo que lo peor de todo, le llegamos a ganar al PSG, nos toca o al Real Madrid o al Bayern Múnich. O sea, es imposible. Es imposible, nos tocó el lado más difícil de la llave de esta Champions, de estos cuartos de final. Y bueno, a soñar, muchachos. Y bueno, gente, hasta acá mi opinión sobre estos cuartos de final entre Real Madrid y Bayern Múnich, Sporting de Lisboa, Arsenal, que gana el Bayern Múnich 2-1, que gana el Arsenal 2-1 también, los dos visitantes. Del Barcelona contra el Atlético de Madrid, gana el visitante nuevamente 2-0. Y el único visitante que pierde es el Liverpool, 2-0 también. Mismo resultado del anterior partido del Barça Atlético, pero esta vez gana el equipo local, el Paris Saint-Germain, 2-0, justamente con goles de Kvaratskhelia y de Sidorov. Así que nada, muchachos, nos veremos en el siguiente video. Déjenme ustedes qué opinan de los partidos, de estos cuartos de final y cómo lo ven para la vuelta. Si ven alguna sorpresa, si ven que van a pasar los ganadores que ganaron en esta ida. Y nos veremos en el siguiente video, muchachos. Denle like, suscríbanse y coméntenme qué les parecieron estos partidos cuartos de final. Nos vemos.